Los niños hay que recordar, niños, niñas, pues hay que recordar que no logran entenderlo con las motivaciones con las que los adultos a veces hacemos las cosas. Los niños tienen un pensamiento egocéntrico y esto quiere decir que todo gira como un poco alrededor de ellos, pues, ¿no? Y entonces los niños suelen pensar, pues que entonces algo hice, no, quizá no fui importante o no fui lo suficiente para que papá se quedara, ¿no? Tal vez hice algo malo para que papá se fuera, y entonces aquí estas ideas que a veces, los niños, sin que nadie se las explique, sin que nadie les diga, pueden entender la situación, puede crear a veces la sensación de que no son dignos de ser amados, ¿no? Y luego cuando cometemos los graves errores de decir, pues tu padre, cuando se enteró que ibas a nacer, nos dejó, pues obviamente vuelve como peor esta herida, ¿no? Entonces, es muy común que lo vivan como una forma de rechazo personal, y todo, y lo hemos hablado cuando hablamos del programa de heridas, y hablamos del rechazo en particular, pues esto genera baja autoestima, inseguridad, necesidad constante de aprobación. Y una pregunta que puede girar el resto de tu vida y que puede determinar mucho de la relación, por ejemplo, con otras personas, que es, ¿por qué no me eligió a mí? ¿Por qué no fui lo suficiente para que se quedara conmigo? Y entender que lo más importante es que los hijos recuerdan de un buen padre cuando nos contó un cuento, cuando jugó con nosotros, no los regalos, no la ropa, no los objetos materiales, sino cuando le creíste, cuando celebraste sus logros, cuando tuvo miedo. Eso es lo que recordamos los hijos. Y yo le pediría a quien nos está escuchando, varón, es que recuerdas de tu padre como positivo. Y entonces, ¿de veras recuerdas el Atari que te compró o el Nintendo que te compró? Pues sí, sí, tal vez sí lo recuerdas, pero el día que celebró contigo ese gol, el día que en el fútbol, en el mundial, estuvieron juntos y gritaron juntos. O sea, porque entonces, papi, bueno, a los que son papis yo les diría, sí, está padre la festejada, ¿eh? Con amigos, pero si son padres, incluyan a sus hijos en esa festejada. Que ellos sean parte de eso que a nosotros nos gusta. Tener un deporte es bueno. Entonces, si te gusta el fútbol, invita a tus hijos a ser parte del proceso. Celebra con ellos, escúchales, créeles. Y cuando tengan miedo, no les digas, échale ganas, ¿no? Sino, ¿por qué? ¿Qué pasa? A mí también me dio miedo. O sea, háblale desde tu experiencia. No tienes que ser un padre perfecto. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Cómo vamos ya con estos preparativos del Mundial para aquellos que les guste el fútbol y para los que no? ¿Cómo vamos? Yo sé, ¿verdad? Que no es nada agradable, pero pues ni modo, o le entramos o, o le entramos. O sea, hay que ver el lado bueno de la situación y de las cosas. Vamos a ver mucho extranjero, vamos a tener muy buena pupila. Entonces, bueno, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Si vamos al centro y demás, si estás aquí en la Ciudad de México, creo que ya entremos ahí a la cuestión futbolera y sobre todo, pues deleitarnos la pupila, ver qué onda, qué nos puede traer de bueno y pues ni modo, ¿qué, qué le podemos hacer? Esto lo digo para la gente que no nos gusta tanto el fútbol, me incluyo. Pero bueno, si vienen a la Ciudad de México, bienvenidos sean, de verdad que será un gusto y un placer atenderlos. Y pues, miren, la verdad es que este tema del día de hoy, y lo hilo porque yo sé que muchos papás sí están muy apegados a eso. Y por ahí recibí, no una, fueron como dos, antes de presentarles a nuestra queridísima, este, ay, nuestra queridísima doctora. Yo la verdad es que siempre estoy agradecida por el tiempo que nos otorga. Pero antes de presentarla, fíjense que me llamó la atención dos o tres comentarios que nos llegaron cuando estábamos hablando sobre el tema de las heridas, sobre todo en la parte del abandono, que Ujú. me dijo, oye,
es que cómo afecta cuando no tuvimos un buen papá, ¿no? ¿Cómo ser un buen papá cuando yo sé que yo voy a ser el papá ahora? ¿Cómo no le voy, no hacer ese ejemplo malo, por decirlo de alguna manera, para que mi hijo crezca con la paternidad sana? O sea, ¿cómo hacerle? Y me llamó mucho la atención, me llamó mucho este comentario, porque normalmente, pues, la gente no se pregunta esto. O sea, estaba checando estadísticas y lo platicaba ahorita con la doctora antes de que entráramos a grabar. Y la verdad es que las estadísticas son alarmantes. 4 millones de personas, sobre todo, nada más aquí en México, ya no me fui en Latinoamérica y en otros lugares, pero aquí en México, 4 millones de personas se deslindan de que son papás, ¿no? Y platicábamos justamente hace ratito con la doctora de que a veces ni siquiera se dan cuenta de que son papás hasta cuando ya el hijo tiene 3 4 10 15 30 años. O sea, de verdad que es algo muy grave, algo que de verdad afecta a las personas, y justo por eso vamos a tratar este tema el día de hoy. También, eh, aunado a que viene también el Día del Papá y demás. Entonces, doctora Ana Laura, muchas gracias de verdad, digo, para no entrar en tanto preámbulo, de verdad que me da muchísimo gusto que esté de nueva cuenta con nosotros. Gracias, gracias. Yo también contenta, hablando de un tema que me parece que es muy importante y que tiene, pues este que acabas de decir, este tinte como, feo de decir, de verdad, tanto abandono, y bueno, y todos tenemos una historia que seguramente conocemos, aunque también tenemos lo contrario, que es como varones intentando hacer paternidades diferentes. Y entonces creo que poner este tema en la mesa puede ayudar mucho en este mes de la salud mental masculina, pues ayudar a construir conciencia acerca de lo que implica, por un lado, pues el abandono paterno y por otro lado, alternativas para construir paternidades más conscientes, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Así es, nuestra queridísima doctora Ana Laura, psicoterapeuta, suicidóloga, tanatóloga. Y Mm, bueno, su currículum es enorme. Quien no ha estado con nosotros, se las presento, pero la verdad es que ujú, cada semana tratamos de tocar, perdón, temas de interés, y me gusta, me agrada que las personas ya se están hilando en los comentarios, en darnos opciones para que podamos platicar estos temas que de verdad son relevantes y de mucha importancia, porque nadie nos dice cómo hacer, cómo ser, cómo crecer, ¿no? En estas situaciones. Y creo que la paternidad es bueno, o sea, estás criando ujú, a una persona, y algo que me ha quedado muy claro es que para romper patrones uno tiene que saber qué onda con nosotros. Entonces, justo por eso está estos espacios para que podamos ahí ujú. deshilachar un poco lo que sucede en nuestra cabeza. Pero bueno, ya no me alargo tanto. De verdad que me gustaría empezar con esta pregunta de ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta? Porque he estado checando que es diferente en un niño y en una niña. ¿Cómo afecta el no crecer con esta paternidad, con esta ausencia de un papá? Porque normalmente en Latinoamérica pues vemos a muchas mujeres que son pues sí, que tienen que se hacen cargo ellas de los niños, ¿no? Por múltiples razones que podemos decir, ¿no? Que el papá Ujú, literal fue a los cigarros y se fue y ya no ujú. Y regresó, ya no ¿no? regresó. Ujú. Pero ¿cómo les afecta, aunque la mamá trate de hacer lo más, ahora sí que lo más completo esta crianza? ¿Cómo afecta en cada una, doctora? Ok. Bueno, lo primero hay que decir aquí que esto que llamamos abandono, es importante diferenciarlo entre abandono, entre ausencia física y ausencia emocional. Pues vamos a llamar ausencia física, como su nombre lo dice, es esta parte de no estar en la vida, digamos, de los niños. Y la ausencia emocional es si estoy, si existo, si me conocen, pues si estoy
Y puede ser estoy hasta en casa, pero no estoy cercano a los niños, ¿no? Que desafortunadamente ambas suelen ser bastante comunes, ¿no? Entonces, esta lógica de me voy porque no quiero tener una relación contigo y con la mamá, por ejemplo, que sería como un abandono físico y por lo tanto emocional, pero ahí se dan los dos. Ah, sí estoy, pero pues como pasaba un poco en las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, pues casi no lo ves porque se va a trabajar y cuando llega, pues se ponía a ver la tele o sea, pero no estaba ni para ayudarte a hacer la tarea, pero no estaba ni para regañar, o nada más llegaba como un poco a veces a regañar, ¿no? Entonces, que era un poco lo que funcionaba anteriormente, ¿no? Entonces, obviamente, de los dos abandonos, el que es más duro es el abandono, es la ausencia física, pues, ¿no? El hecho de que por separación de la madre, porque no estaba preparado para ser padre, toma la decisión de no estar cerca. Y entonces los niños, hay que recordar, niños, niñas, pues hay que recordar que no logran entenderlo con las motivaciones con las que los adultos a veces hacemos las cosas. Los niños tienen un pensamiento egocéntrico y esto quiere decir que todo gira como un poco alrededor de ellos, pues, ¿no? Y entonces los niños suelen pensar, pues que entonces algo hice, no, no, quizá no fui importante o no fui lo suficiente para que papá se quedara, ¿no? Tal vez hice algo malo para que papá se fuera, y entonces aquí estas ideas que a veces, los niños, sin que nadie se las explique, sin que nadie les diga, pueden entender la situación, puede crear a veces la sensación de que no son dignos de ser amados, ¿no? Y luego cuando cometemos los graves errores de decir, pues tu padre, cuando se enteró que ibas a nacer, nos dejó, pues obviamente vuelve como peor esta herida, ¿no? Entonces, es muy común que lo vivan como una forma de rechazo personal, y todo, y lo hemos hablado cuando hablamos del programa de heridas, y hablamos del rechazo en particular, pues esto genera baja autoestima, inseguridad, necesidad constante de aprobación. Y una pregunta que puede girar el resto de tu vida y que puede determinar mucho de la relación, por ejemplo, con otras personas, que es, ¿por qué no me eligió a mí? ¿Por qué no fui lo suficiente para que se quedara conmigo? Pues, ¿no? Cuando en realidad la decisión de ese papá de no quedarse puede tener 10,000 motivos que no necesariamente tienen que ver con la criatura, pero la criatura no tiene idea de esos 10,000 motivos, ¿no? Y aunque lo sepamos años después o ya en la adolescencia, la adultez, la verdad es que ya la lastimadura ya estuvo hecha, ¿no? Otro elemento que es muy común son problemas de confianza. Y entonces, algunas personas van a desarrollar la creencia de que todos te van a abandonar, pues, de que todos se van a ir en algún momento, de que el amor no termina siendo suficiente como para que alguien se quede, y esto pues se va a reflejar evidentemente en tu relación con los demás al paso del tiempo, ¿no? El miedo al abandono, obviamente es uno de los efectos más comunes, y esto va a generar dependencia emocional, celos constantes, necesidad de aprobación y de confirmación constante, o angustia ante la distancia emocional. Y entonces vamos a tener mujeres o hombres como demasiado pegados hacia los demás en sus relaciones, ¿no? Y problemas de identidad también se puede encontrar como a quién me parezco, porque mi padre no quiso estar conmigo, y quién soy yo, ¿no? Entonces, como decías, sí hay un impacto diferenciado. No, o sea, esto es como lo general, digamos, pero en hombres, y esto lo sabemos al final, al paso de los años en la construcción de lo que es la identidad masculina como femenina, en hombres puede haber dificultades para construir un modelo de masculinidad. Y esto es más importante o más frecuente cuando no hubo otro modelo. Entonces, si no hubo un abuelo, un tío o alguien, entonces puede haber como problemas en este sentido, temor a repetir la historia paterna,
problemas para expresar sus emociones y dudas con respecto a la propia capacidad de ejercer la paternidad. Me he encontrado a muchos hombres jóvenes con mucho miedo a pensar en ser padres y en qué clase de padres van a ser ellos si ellos no tuvieron una imagen o una figura paterna. Por ejemplo, pienso en alguien que me decía, es que mi abuelo sí estaba, pero no estaba, o sea, el padre se fue, el abuelo era una figura presente, pero con ausencia emocional. Y me decía, y me da mucho miedo porque él se acababa de unir en pareja y la chica le dijo que ella quería tener un bebé, que le gustaría, pues, o sea, que tuvieran un hijo los dos, ¿no? Y entonces él entró en pánico y dijo, no, no sé, no sé, no sé. Y me decía, pero ¿qué clase de padre voy a ser, no? Entonces yo le decía, a ver, sí es cierto que la existencia de un padre moldea, ¿no? Pero aquí tú estás como en blanco y tú puedes tomar la decisión que tú quieras y no copiar como, digamos, modelos anteriores, ¿no? Entonces, en mujeres podemos encontrarnos búsqueda intensa de la validación masculina, y entonces esto significa andar buscando en otros hombres a tu padre, pues, relaciones afectivas marcadas por el miedo al abandono, dificultad para establecer límites precisamente por el miedo al abandono, y la idealización o rechazo extremo a las figuras masculinas, pues porque si tu papá fue todo un canijo y se largó, pues seguro todos van a hacerlo, ¿no? Entonces, o no quiero que se me vaya y me quedo así como sanguijuela, o lo rechazo a todo, ¿no? Obviamente estas cosas no suceden en todos los casos, porque también tiene mucho que ver, sí, a lo mejor la figura paterna no estaba, pero también cómo se manejó la figura materna y qué otras figuras alternativas pudo haber habido, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, puedo pensar en alguien que tuvo, pienso en un chico que él era no era su motivo de consulta, pero fue una de sus preguntas. Este, su papá se fue cuando se enteró de que él iba a venir al mundo, pero resulta ser que los abuelos paternos y los abuelos maternos estuvieron súper presentes. Y mamá fue una chica muy saludable, este, y entonces él decía, es que aunque yo sabía que por ahí andaba, pues, o sea, al final iba a casa de mis abuelos y a veces lo veía por ahí a mi papá, pero él no se acercaba. La verdad es que yo te puedo decir que no lo necesité nunca, ¿no? Porque él tuvo un par de figuras que son los abuelos muy claros de que no eran padres, pero que eran abuelos y fueron tan extraordinarios abuelos, que la verdad, aunque él veía ocasionalmente, porque no sucedía siempre, veía ocasionalmente al que era su papá, este, no había como, y su duda era eso, no estar negando que a lo mejor sí hubo daños, y yo le decía, no, querido, cuando somos tan amados o sea, cuando recibimos eso que la figura paterna da, amor, seguridad, protección, cuidado, la verdad es que al cerebro no le importa que especialmente no sea papá, o sea, el abuelo, tu otro abuelo, a los años la pareja nueva de tu mamá, han hecho también la chamba que sí, 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 tú puedes ver a tu progenitor como, sí, como el que puso el esperma, pero no el que dio la seguridad, la protección y el cariño, ¿no? Estas cosas que acabo de decir son especialmente más importantes cuando no hubo figuras alternativas, y además seguramente mamá eh, podía tener también mucho dolor y muchas heridas con respecto a ese abandono, ¿no? Justo de lo que le iba a comentar, porque normalmente esto sucede em, sin planearlo. O sea, Sí. por más que Ujú, más quisiéramos nosotros que todo se fuera planeado, bonito, que tú quisieras atender a ujú, tu hijo y demás. Pero normalmente en estas situaciones hay mucho dolor. ujú, Y cuando el papá se va, la mamá se queda con mucho resentimiento, con mucho coraje, con muchas cuestiones que ujú, erróneamente, ahora lo entiendo, pero me ujú, gustaría que lo platicara, erróneamente descargamos en los hijos esa situación
de es que tu Ujú, papá nos abandonó, como nos dijo hace ratito, ujú, o es que tu ujú. papá no nos quiere a nosotros, prefiere a la otra familia, ¿no? Cuando O, ya o, o cosas tan fuertes como "Ah, eres idéntico a tu papá", pero como resaltando lo el- negativo, ajá, ¿no? O sea, ujú, las partes ujú, negativas. ujú, Todas estas cuestiones que de verdad me gustaría que usted lo platicara y que nos lo comentara a las mamás que están en una ujú, situación así. ujú, ¿Qué tan importante es separarlo? O sea, a ver, una ujú, cosa es la relación tú, tu hijo, digo, tú, tu ujú, pareja, se ujú, fragmentó, ya no existe, pero está la ujú, relación hijo, papá, ujú, mamá. O sea, son ujú, situaciones muy diferentes en donde a veces es muy complejo. Digo, vivimos hace poco un capítulo, y digo capítulo porque la verdad es que en México cada situación que dices, no, bueno, no puede ser posible, en donde un niño terminó desvivido por el ujú, odio que tenía hacia la pareja, ujú, solamente porque quería hacerle daño. O sea, ujú, de verdad, hasta dónde llega nuestra incapacidad de ser creadores y ser padres conscientes ujú, de llegar ya a hacerle daño a esta persona, solamente a tu hijo, solamente con el simple hecho de darle en la torre a la otra persona que te hizo daño, cuando no entiendes que el amor se acabó, o sea, o por ujú, muchas ujú. situaciones se fragmentó. Pero aquí, ¿cómo Y le podríamos hacer para ujú, separar estas situaciones? ujú. Mira, el dolor no lo vamos a poder evitar, eso es un hecho, o sea, puede ser, porque muchas de estas historias desafortunadamente suceden, como bien lo dices, sin que lo hubiéramos planteado, planeado o este tipo de cosas. Y a veces tengo que decirlo, a veces este mismo varón pues tuviera como claridad de que, de si realmente quería tomar esa decisión o no, ¿no? Entonces me he encontrado, así como me he encontrado historias en donde el cuate dice, sí, y no me importa, y me vale gorro, lo que le haya pasado a ella y al hijo. Me encuentro otros que entraron en pánico y que no supieron cómo reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. La otra parte, la que tiene que ver con mamá, la verdad es que sí, sí, hay mucho dolor, este, y es un dolor que tiene que ser resanado, pues, ¿no? Y aquí te diría que hay que tener un poco de cuidado porque no se trata de decirle, no, 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 tú a tu hijo dile la mentira más bonita porque tampoco es cierto y porque tampoco es real, pues. Como también, pues no descargues en este hijo, en esta hija, todo tu dolor, todo tu coraje, todo tu resentimiento, todas estas cosas, ¿no? Entonces, porque una cosa es lo que dos jóvenes o dos adultos hacen y cómo si lleva o no lleva a construirse una relación. Y otra cosa es la responsabilidad que tenemos en la crianza de niños, ¿no? Yo diría que siempre diciendo la verdad, pues, pero que cuidando al mismo tiempo que esa verdad no hiera también a los hijos en relación a tu maldito padre, es que eres idéntico a él, que es una basura. O sea, hay cosas así tan horribles que se suelen decir, ¿no? Entonces, la realidad es Peor que cuando, todos. perdóneme, o peor cuando justo, o sea, se embaraza una persona para Ujú, ujú. retener a alguien. Entonces No, creo bueno, que eso también es ujú, terrible, nefasto. terrible. Terrible, terrible. Y aquí al final, querida, de lo que estamos hablando, porque también hay una realidad, no todas las mujeres son así, ¿no? Entonces, estamos hablando de mujeres que están demasiado dolidas, en donde hay demasiada, podría pensar, hasta inmadurez en el manejo de sus emociones, hay una dificultad en el manejo y regulación de sus experiencias emocionales, y no hay como no quieren, no hay la conciencia de que una cosa es Juan Grande y otra cosa es Juan Pequeño, ¿no? Y entonces, personas así, la realidad es que con el padre y sin el padre probablemente harían exactamente lo mismo, ¿no? Porque entonces consideramos a los hijos como el bote de basura de todas las cosas que traemos, ¿no? Y entonces aquí me hablaría
Y lo voy a decir también al revés, ¿no? Después de divorcios, por ejemplo, estos padres que hablan pésimo de las mamás, ¿no? Por ejemplo, tengo un chiquito al cual ya hubo separación y el padre siempre tiene una hablada, un mal comentario, es que sí, claro, tu madre tal, y entonces él el chico odia estos comentarios porque obviamente le lastiman y aunque el papá está viendo que las niñas lloran, que a él le molesta, no se calla, ¿no? Pero entonces, aquí estamos hablando de mucha inmadurez y de no darnos cuenta de cómo ese dolor que traigo, que no lo vamos a poder evitar, pues, es mi responsabilidad y como adulto, tendría que tomarlo y decir, a ver, es que el hijo no tiene la culpa. Yo tengo que buscarme a otros adultos, digamos, en los cuales a lo mejor vertir como todo ese coraje o ese resentimiento, eso. Y darme cuenta que si no lo puedo soltar, porque a veces no se puede, pues es momento, ese sería un indicador de pedir ayuda y de decir, estoy atorada porque odio al taradete pero una cosa es eso y otra cosa es no quiero lastimar a mis hijos y cómo puedo manejarlo, ¿no? Entonces, porque al final ese odio, ese resentimiento, ese coraje o esas cosas también nos lastiman a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este, eh, es, la invitación que yo haría es, eh, o sea, nadie va a negar el dolor que hubo, pero ese dolor es algo que uno tiene que tomar la responsabilidad de sanar principalmente por ti misma y luego por las personas involucradas, en este caso son hijos, o yo diría hasta las nuevas parejas, pues, porque luego le andamos cobrando la cuenta al nuevo de la cosa que hizo el anterior, ¿no? Entonces, yo diría que no solamente de primera instancia, siempre por mí misma, o sea, por no tener ese malestar, ese odio, ese dolor, ese resentimiento, por tener la claridad de que nuestros hijos no tienen la culpa de los errores de los adultos, pues, y de que tenemos una responsabilidad de criar con conciencia, pues, ¿no? Este, y de formar los mejores seres humanos que pueda ser posible, pues, en la vida para el bienestar de nuestros hijos y por las otras personas, porque también, yo no sé si te pasa, pero por ejemplo, oír esta amiga que siempre se queja del fulano, o sea, no la odias, pues, no terminas diciéndole, ay, amiga, es que fíjate que no puedo pero en realidad no es que no puedas, sino es que no la quieras, es que no está terrible, digo, una vez, dos veces, tres veces, claro, uno oye, pues sabe que tu amiga está atorada, que tu hermana está atorada, pues, ¿no? Ay, pero ya 17 veces dices, no, por Dios, ya, 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 ¿no? Entonces, Ve, ve, yo diría por el ve con mundo, ayuda, sí. exacto, por cuidar al mundo y por cuidarte principalmente a ti, es importante buscar ayuda, ¿no? ¿Cómo podemos, sobre todo para las mamás, ¿no? Lo digo de esta manera porque 4 millones de personas se me hacen demasiado. O sea, Muchísimo. sabemos que en México existe esto y hay historias, N cantidad de historias en donde sí, la mamá se hizo cargo, ¿no? De esta, Ujú, de uno, de dos o ujú, de cuántos hijos. Pero justo, al principio de esta plática, ujú, mencionó cómo afecta tanto a niños como a niñas. ujú, ujú, Pero ¿y si no existe esta figura masculina, sea ujú, abuelo, sea quien sea tío, etc.? ujú, Cómo mamá puede ujú, fomentar eso a este niño o a esta niña para que ujú, justo tenga límites claros, para que tenga que se sienta validada por los hombres, para que esta niña en un futuro no, ahora sí que no rechace a los hombres o no busque, porque quiero pensar también que esta parte de las chicas que buscan, y esto yo también me la achaco porque buscas relaciones con hombres más mayores, em, ujú, o del otro lado, ¿no? Los chavitos que no saben cómo
como tener esta figura de qué hago, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú, puedo yo como mamá tener esta responsabilidad? Y digo sí porque pues, la verdad es que es una gran responsabilidad de hacerle una crianza correcta o lo más correcta ujú, posible para que no se afecte ujú, tanto esto. O sea, sí ya hablamos sobre no hablar de cosas negativas del papá, ujú, pero ¿cómo le hago? O sea, yo cómo le digo, a ver, hijo, los límites son estos, hija, tu papá ujú, te quiso mucho, o sea, son diferentes las cosas, pero ¿cómo hacerle? ujú. Mira, no está fácil, pero al final yo creo en algo muy importante. Me parece que no somos, en México ha pasado mucho que se le da como demasiado peso a, es que le falta la mamá, es que le falta el papá, y esas cosas que podemos ver ahora en estos días en redes sociales, como, ay, ni vayas a salir con que tú eres mamá y papá, ¿no? Que lo ponen ahí como si fuera meme a las mujeres, ¿no? Es que yo no creo que sea un tema de mujeres y de hombres, yo creo que si empezáramos por ser conscientes de que no hay un papel específico que pueda llevar un hombre y otro una mujer, sino que los seres humanos en realidad podemos hacer crianzas lo suficientemente amorosas y protectoras, pero al mismo tiempo proveedoras, pero al mismo tiempo resolvedoras, pero al mismo, o sea, estamos educando como en completud, pues, ¿no? Porque esta idea de que las mamás solo cuidamos y los papás solo proveen, esto no es cierto. Y hace mucho tiempo, bueno, nunca lo fue, pero hace mucho tiempo que ni siquiera es real, pues, ¿no? Entonces, una mamá que provee no es una mamá que le juega al papá y a la mamá, es una mamá completa. Y un papá que ejerce cuidado, protección, y duerme a un niño, por ejemplo, cuando tiene miedo, no está jugándole a la mamá. Está siendo un papá, está siendo un hombre completo, pues, que está cubriendo como todo lo que su crío necesita, ¿no? Entonces, yo creo que quitar como la idea de es que se le fue papá y se le fue la figura que le va a enseñar a defenderse. No es cierto, ¿no? Sino más bien como entender que los seres humanos podemos en clan, no en figuras, sino como en grupo, irnos ayudándonos a cubrir como todo lo que todos necesitan sin que necesariamente sea papá o mamá. ¿No? Porque entonces también lo veo con los hombres, con los padres autónomos, ¿no? Entonces, es que le hace falta la mamá. Y no, si ese papá puede curar la fiebre y puede acompañar en el miedo infantil y puede preparar un lonche y luego irse a chambear y todo, está cubriendo todo lo que sus chiquitos necesitan para para la vida, pues, ¿no? Y entonces, y cuando lo hacemos en pareja, yo también invitaría, si lo estamos haciendo en pareja, por ejemplo, y me da igual si es una pareja de un hombre y una mujer, dos mujeres o dos varones, me da igual porque funciona exactamente de la misma manera, no lo hagamos bajo la lógica de ella hace el sándwich, él, este, le enseña al niño a cambiar la llanta, ¿no? Sino que ambos adultos, dos mujeres, dos hombres o una mujer y un hombre, pudiéramos hacer todas las cosas que un niño requiere para recibir esa seguridad, esa protección, esos aprendizajes. Yo me acuerdo, y seguramente a ti te pasó, había como temas en los cuales a veces mi madre decía, ahora que llegue tu padre, vamos a resolverlo, como si él fuera el único que pudiera resolver esa situación, ¿no? Cuando no es cierto, cuando mis papás se separaron, mi madre cubrió ese aspecto y si no podía hacerlo ella buscaba ver quién podía cubrirlo. Y entonces ahí es donde te das cuenta, es que no necesitamos papá y mamá, necesitamos clan, necesitamos una persona o una persona, Zaira, una Ana Laura, una María, un Roberto, que no tenga bronca de enfrentarse a todo lo que se necesita. Y así como puede curar, acompañar una fiebre y estar cuidando al chiquitín,
al otro día levantarse y hacer un lonche y luego ir a trabajar y luego poner un límite y luego poner disciplina, o sea, no dividir, porque creo que el error más grave que tuvimos en esta educación patriarcal fue haber dividido, pensar que los hombres aportan una energía y las mujeres otra. No, los seres humanos tenemos, no me gusta decirlo honestamente, pero lo voy a decir, esta mujer tiene una energía femenina y una energía masculina. Y ese varón tiene una energía femenina y una energía que no me gusta decirlo femenino y masculino, porque entonces es seguir perpetuando la idea de que solo las mujeres y solo los hombres, ¿no? Sino más bien, esta mujer tiene todas las habilidades para poder sacar adelante su vida y dar la crianza a sus hijos usando estas famosas energías femeninas, masculinas, que no me gusta llamarlo de esta manera, porque entonces pareciera que yo me estoy robando una energía que no es la mía si yo decido cambiar la llanta de mi coche porque o pelearme con el señor mecánico porque me está viendo la cara, ¿no? Entonces me estoy apropiando de la energía masculina cuando no, perdón, estoy reclamando algo que considero que es un derecho y que no tengo que traer a mi papá o a mi hermano o a mi marido para que el señor pueda darme cuentas acerca de por qué me está cobrando más. O lo mismo pasa de, ay, no, mira, es que él hace de comer y entonces, pero pareciera que es mágico, cuando dices, "Güey, es lo mínimo que cualquier adulto autónomo tendría que hacer. Eso, si somos adultos autónomos, vamos a darle a nuestros hijos lo que vamos a necesitar. Y yo no tengo por qué llegar al Día del Padre y decir, soy papá y mamá. No, yo tendría que decir, yo soy una madre autónoma y se me festeja el Día de la Madre. Y si el chaparrito no tiene a quien le festeje el Día del Padre, pues el cuate se lo pierde, ¿no? Porque en realidad esa mamá está brindando. El tema es que creo que ni ella se lo cree, o a ella le duele, tal vez tener que hacer lo que se supone que tendría que hacer él. Pero yo vivo en pareja, ¿sabes? Y yo soy proveedora. Y yo defiendo a mi hija. Y yo le enseño a cocinar como le enseño a cambiar una llanta. Y él le enseña y él es sensible de acompañarla en su primera menstruación, porque yo no estaba. Pues, ¿no? Entonces, y aquí no hay un rol determinado. Aquí somos dos adultos autónomos e independientes, capaces de proveerle a nuestra chiquilla lo que necesitara en el momento. Porque imagínate que le dijera, espérate a que llegue tu mamá de viaje para que ella te diga cómo lo de las toallas femeninas, ¿no? Que mi hija ya lo sabía, Pero pero acaba de que él decir, la toma. Ujú, pero acaba de decir una verdad que de verdad, o sea, ahora sí que una verdad de verdad, porque ¿cuántas personas tienen esta corresponsabilidad de ambas? O sea, ujú, ¿cuántas personas no se sienten capaz de que pueden sacar adelante a una persona? ujú. Digo, entiendo que da miedo y esa sería otra pregunta, ¿no? Claro. Yo entiendo que al momento de que te dicen eres papá o vas a ser mamá, ha de ser un miedo terrible porque es una nueva vida, ¿no? Que traes y Ujú, que en ti está, que esté viva, que esté bien, que coma, o sea, ujú, son muchas situaciones. Entiendo que existe ujú, este miedo y justo esa es una pregunta de cómo quitar ese miedo un poco. Pero esta corresponsabilidad a veces se nos pierde un poquito. O sea, qué ujú, padre sería que todos fueran como lo acaba de mencionar, pero tenemos tan marcados estos roles, y lo pongo de esta manera ujú, de a ujú, lo mejor en las nuevas generaciones no tanto, pero sí se está viendo mucho esto de las energías y es que tú estás encargado de esto y tú el otro. O sea, entiendo la parte de equipo, ¿no? ujú, ujú, Y créanme, ojo, aquí también lo digo para los papás que son papás solteros, que de verdad ujú, mis respetos porque no todas las mujeres nacimos para ser mamás y eso es ujú. válido también. Sí, Y, claro. y que se queden con los papás, o sea, está padre, o sea, se habla y se dice, ok, pues mira, te quedas con tu papá, pero justo es esto, o sea, esta madurez emocional de saber qué quiero y cómo lo puedo hacer, creo que es muy Ujú, complejo
y creo que esta sería la tarea, ¿no? Ujú, De ver cómo podemos entre ambas personas, si están ujú, juntos o separados, ser una buena, eh, es que no quiero decir como un, pues sí, pero no hay de otra, los hijos hacen lo que los papás hacen, o sea, no hay de otra más que ser un educador de la vida de esta chiquita o de este chiquito. Pero ujú. volviendo a la pregunta, ¿cómo le podríamos decir, por ejemplo, a los papás que ahorita, el día de hoy les dijeron, va a ser papá, o a la mamá, dijo, ya. Y yo entiendo que es un miedo terrible y lo que quieres es huir, porque así hay muchas historias, ¿no? Que a lo mejor Sí, y claro, se que fueron, se fueron por miedo, de sí, hecho. sí, se fueron por Ni, miedo. ni siquiera porque no pudieran o porque no quisieran, sino se fueron por miedo. Ujú. Digo, tampoco Y los justifiquemos, pues, no, 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 no es justificación, o sea, no. pero el miedo sí fue el que determinó como un poco este haberse desaparecido. Ya que acabas de darles ahí a la de los 64,000, como se decía antes, ¿no? Porque el tema se trata de no tener miedo, pues yo diría que eso está imposible. Esto que se llama maternidad, que se llama paternidad, por favor, entrémosle con miedo, porque el miedo es una emoción que nos va a ayudar a tener conciencia de las posibles equivocaciones, de los posibles riesgos, de los potenciales peligros, y entonces nos va a ayudar a como tener un poquito de claridad de, pues no quiero que se me enferme, no quiero que me falle en la escuela, no quiero, o sea, a estas cosas, ¿no? Pero creo que el tema no es entrarle sin miedo, es entrarle con un miedo consciente, es entrarle como con esa conciencia de decir, porque además se dice mucho, pues no hay escuela para padres, ¿no? No hay un lugar en donde nos puedan decir, a ver, y te diría que aunque lo hubiera, la experiencia individual de lo que implica ser madre, ser padre, porque entonces, bueno, pues yo puedo tener haberme leído todos los libros, pero resulta ser que mi chiquilla tiene un temperamento diferente al mío, que mi chiquillo nació con una enfermedad y eso no venía en los libros. O sea, la maternidad, la paternidad es un proceso que se va a construir con conciencia. Yo diría que no se trata de no tener miedo, se trata de tener conciencia, de ser conscientes y de decidir, ojalá, en la mayoría de los casos, lo cual no es cierto, decidiéramos, queremos ser padres y nos preparáramos económica o en el sentido en el que fuera para hacerlo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente tiene sexo y después dice, ¡ajá! O sea, y entonces la Pero pregunta la sería, ¿qué, sorpresa, qué pensabas? ¿Que ibas a tener sexo y te iban a regalar una lavadora o qué? ¿No? Entonces, bueno, pues tienes un chiquillito y ya llegó y aquí está. Y entonces, si fue de esa manera, pues bueno, habrá que pensar como en conciencia de, y ahora cómo vamos a manejar esta situación y la clase de persona que yo quiero ser. Y diría, primero más para mí mismo en primera instancia y después, evidentemente, para la criatura que está en camino o que ya llegó o que lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que el tema no se trata de no tener miedo, y esto se lo digo a los papis, que ya sea porque les llegó la sorpresa, y entonces yo también diría, pues querido, si te llegó la sorpresa es porque algo en conciencia no estás tomando. O sea, tener sexo tiene consecuencias, pues, ¿no? Y entonces si cayó la sorpresa de que estás embarazado, entonces con alguien, pues pregúntate qué pasó, pero bueno, vamos a pensar. Ya está aquí, ya está aquí, y entonces vamos a entrar con conciencia. Y el tema sería, yo qué, yo qué con esta nueva criatura, ¿no? Entonces, me parece que traer un pequeño al mundo, una pequeña al mundo, no implica que tengamos necesariamente que juntarnos con la madre. A lo mejor ninguno de los dos era algo que quería, y entonces, bueno, decidir, yo creo que la primera parte viene con el decidir, yo quiero hacer una relación con ella,
ella quiere hacer una relación conmigo, o a lo mejor vamos a ejercer una paternidad cada uno por su lado, pero consciente, pues, ¿no? Quiero ser, porque una persona consciente, este, es una persona que ya está en la posibilidad de empezar a preguntarse cosas como cómo quiero que esto sea, de qué manera quiero que esto sea, qué clase de persona quiero yo ser para esta personita, qué responsabilidad tengo yo para con esta persona. Te comentaba antes de entrar a grabar este comentario que me hicieron así como de, es un chico que acababa de descubrir hace muy poquito que es papá de un chiquillito de 4 años, ¿no? Y entonces entró en crisis porque acaba de descubrir eso y me decía, es que no sé, pues es que no sé qué quiero hacer, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, espérame, no entiendo. O sea, antes de que tú supieras que tenías un hijo, pues sí puedo entender que tú vivieras la vida loca, sin mayor tema, pues porque tú no sabías que había que había un hijo. Pero hoy que tienes un hijo, perdón, pero no hay mucho que pensar, tienes un hijo. Y aquí creo que el tema se reduce a muy sencillo. ¿Quieres tener una relación con él? ¿No quieres tener una relación con él? ¿No? Y hay un segundo tema que es, aunque quisieras, aunque quieras no tener una relación con este hijo, tienes una responsabilidad para con este hijo. Y no hay vuelta de hoja. Y entonces así me miró con cara le dije, porque perdón, ya no estamos en la posición de pensar a ver qué hago. No, perdón, ya está aquí. Y entonces lo que se tiene que poner en la mesa es cómo voy a cumplir con mis responsabilidades. Y sí, sí es una opción. Decir, no quiero tener una relación, porque tú podrías no querer tener una relación. Nada más que te voy a decir una cosa. Al paso del tiempo, esa personita podría decidir quererte conocer, ¿no? Y entonces, pero eso no quita que tú tienes una responsabilidad. O sea, al final, ojalá los seres humanos nos dijéramos, antes de tener sexo es, ¿quiero ser padre? Y entonces si la respuesta es no, qué miedo, hagamos todo lo que sea necesario para que eso no suceda. Pues eso sería lo ideal. Pero ya sé que no funcionamos un poco así. Pero entonces, bueno, si ya está aquí, la pregunta siguiente sería, ¿de veras está en mis manos el tema de decir me largo y tan? ¿Y dónde está la responsabilidad que tengo ante esta criatura, ¿no? Y que tengo ante la vida y que tengo ante mí mismo, ¿no? Me ha tocado, Sai, por ejemplo, pienso en un hombre, él tenía sus 82 cuando yo lo conozco, agonizante en un hospital, y me empieza a decir que de algo que se arrepiente y que le gustaría mm, ver cómo lo puede mejorar en este momento es una historia de un hijo de hace 62 años. Y entonces él tuvo un hijo con una mujer que él entró en pánico, se desaparece del pueblo y luego al paso de un par de años vuelve al pueblo y ve a la mujer y ve al chiquillo y no puede acercarse y se vuelve a ir y luego al paso de los años vuelve al pueblo y ella ya no está en el pueblo y el chiquillo ya no está y no tiene idea de hace 58 años, no tiene idea de dónde está, ¿no? Y que tiene entonces 58 años pensando en qué canijo fui, en no sé qué. Y yo te lo escuchaba y me decía, ¿usted cree que pueda encontrarlo ahorita? Agonizante el hombre, ¿eh? Ya agonizante. Y yo le decía, a lo mejor va a sonar muy horrible lo que voy a decir, pero le decía, ¿por qué esperamos tanto? ¿Por qué espero tanto? ¿Y por qué cree que ahorita, solo porque está a punto de morir, el mundo tiene que moverse y partirse en 10,000 pedazos para que usted se muera en paz? No, señor mío, usted tuvo la vida completa para solucionar la gran equivocación de haberse ido y luego el arrepentimiento de no estoy cerca. Porque esto no lo pensó hoy, señor mío? Usted tiene pensándolo toda la vida. Entonces me dijo, sí, tengo 60 años pensándolo o más.
Dije, ¿y por qué cree que ahorita el mundo se tiene que partir en 10,000? Le dije, yo le tengo una noticia, a lo mejor ese hijo ni siquiera vive ya. A lo mejor ese hijo vive y dice, por mí que se muera en la banqueta. A mí, o sea, a lo mejor ese hijo está en Estados Unidos y no tenemos manera de cómo localizarlo. O sea, perdón, señor mío, pero si uno se dio cuenta en conciencia que se equivocó, uno tenía la obligación de hacer algo para corregir esa equivocación. No ahorita, no Te acabo ahorita. de mencionar eso que nos platica, doctora, porque justo me viene a la mente cuando estaba platicando con una enfermera y una de las preguntas que le dije fue que cuál era la pregunta que se repetía cuando las personas ya están pues sí, por así que por desvivirse. Y Ujú, que ella mencionaba justamente esta parte, ¿no? De que ujú, la gran mayoría de los arrepentimientos fue de no haberse acercado más a los hijos, o no haber ujú, estado presentes, o no haber ujú. O estado, haber o abandonado a haberlos que... abandonado, y que justo ya cuando estás en ese proceso de querer perdonar, de querer que te perdonen, buscas y pues obviamente es muy complejo porque se nos olvida que el cariño y el amor se hace y se realiza con vínculos, con procesos de vida, con momentos, con situaciones en donde estuviste presente. Y a veces se nos borra del cassette y creemos que solamente por tener la sangre de esta persona ya te va a querer así como que pues, ay, sí, no, ya eres mi hijo porque pues eres mi hijo y ya, o sea, y no, o sea, no hubo una presencia como tal. Y hablo de padres presentes, ausentes o ausentes presentes, como lo dijo la doctora hace ratito, que son diferentes, pero en sí son muy parecidas, porque nunca hubo esta correlación con los dos y a veces también existe este odio y este resentimiento del niño de todo lo que habíamos platicado al principio, ¿no? De este por qué no me quiso, por qué no fui suficiente, por qué, o sea, tantos porqués que es imposible que tú puedas tener una relación buena, Ujú, nada más porque ujú, ya te vas a desvivir y te tengo que perdonar, o sea, creo que son situaciones que se nos olvidan un poquito ujú, y que creo que es importante como señalarlo. Entiendo ujú. que la parte del miedo, pues todos tenemos miedo ante las cosas desconocidas, pero aquí también Todo. viene mucho la parte de cómo reaccionamos nosotros ante ciertas situaciones. Eso, ante el miedo. Y, y te diría algo, esto que estamos llamando paternidad consciente, y yo lo equiparía también a la maternidad consciente porque no es diferente el proceso, implica que no es que tengamos que ser perfectos, sino que tenemos que estar disponibles para crecer junto con los hijos, porque crecemos, nosotros crecemos junto con ellos, o sea, vamos aprendiendo un poco en la marcha, y de hecho nuestros maestros van a ser ellos, ¿no? Y darte chance de que puedas ir eso, creciendo y acompañando una vida, ¿no? Una vida que si lo decidiste, qué padre que lo decidiste, y si no lo decidiste, pues qué mala onda, pero pues ahora hay que tomar otras decisiones y entonces, no, el problema no fue no haber, se me chispoteó, por ejemplo, sino el haber decidido en conciencia abandonar, ¿sale? Y esperar que eso no tenga consecuencias a la larga, ¿no? Entonces, este, yo creo que una invitación, y precisamente en estos días donde pues estamos en el mes de la salud mental del varón, gracias al Día del Padre, además en un mes futbolero, como que los varones van a estar bien consentidos con su futbolito. Digo, no Mucho porque a las furor. mujeres, ajá, no porque a las mujeres no nos gusta el fútbol, pero la verdad es que no nos gusta tanto como les gusta a los señores. Hacer una cosa consciente de decir cómo quiero, ¿no? Entonces, la paternidad consciente puedo definirla sencillamente, digamos, como una manera de relacionarse con los hijos, basada en la presencia, en la reflexión y en la responsabilidad emocional, ¿no? Entonces, no basta con estar en casa.
No basta con ir a, por ejemplo, pienso en un papá que me decía, pero es que yo sí voy por los niños, ¿no? Entonces, esto es a partir de un pleito, de ellos, mamá y papá están separados, y entonces él recoge a los chicos y los lleva a casa de los abuelos, de él, a los padres de él, y él se desentiende y luego se sale a ratos y le deja a los niños a los abuelos, ¿no? Entonces, cuando ella le dijo, si vas a venir, o sea, yo no tengo broncas de que vayan con tus papás. Pero si vas a venir tú por ellos, por favor, y los vas a ir a votar a casa de tus papás, no digas que estuviste con ellos, porque eso no es cierto, ¿no? Y entonces, y él estaba muy enojado porque, ¿qué más? Y le digo, no, corazón, es que ser un padre consciente, hacer una paternidad consciente, implica que si vas a llevarlo a casa de los abuelos, padre, pero que tú seas el que se haga responsable de que estén bien, de que jueguen, de que se diviertan, de que estés al pendiente de las necesidades. No tu mamá, pues, porque entonces yo le decía, es que perdóname, pero creo que ella tiene razón. Y ella, porque el planteamiento es, si se van a quedar en casa de tus papás, dile a tus papás que vengan por ellos, o yo se los llevo a tus papás. Pero tú no juegues a yo sí estoy cuando no es cierto que estás, ¿no? Entonces que esté presente, que esté presente emocionalmente, que participe en la crianza. Y participar en la crianza no es solamente como antes ser la figura de autoridad que pone los castigos. Participar en la crianza es levantarte a hacer mamilas, es cuidar enfermedades a la par que lo hace ella, es, es sentarte a resolver tareitas, o sea, y no bajo la lógica de le estás ayudando a ella. No, lo estás haciendo porque eres el padre y porque sí, y aunque ella no esté ocupada, porque entonces pues es que yo sí ayudo porque ella está ocupada, yo diría, y si ella no está ocupada, entonces no te vas a sentar a hacer tareas con los niños. Perdón, tienen dos niños, que uno se encargue de uno y el otro se encargue del otro, pues, ¿no? Entonces que escuche a los niños, que acompañe, que eduque con afecto, ¿no? Y no consiste, ser un padre consciente no consiste en consentir, en evitar límites y en jugarle a ser amigos de los hijos. Nunca, nunca podemos ser amigos de los hijos. Podemos ser padres muy amigables, pues, y podemos ser padres modernos, pues, pero estas historias donde después bebes con los hijos y te vas de parranda con los hijos y no quiere decir que no se pueda, pero la verdad es que sí tenemos que entender, pues al final ser padre implica predicar con el ejemplo. Y entonces, ¿qué quieres para tus hijos? Uf, acabo de decir algo tan Ujú, complicado. La verdad es que uno no entiende, digo, yo me pongo como del lado del papá, más bien del lado de la hija. Mi papá pudo haber tenido muchos errores, ujú, como todos. como todos, Ujú, y hoy que soy adulta y que lo entiendo y lo comprendo, digo, pues hizo lo que pudo con lo que tenía, pero ujú, algo que me quedó muy claro, y eso lo digo en mis hermanos y conmigo, ujú, es que mi papá ujú, nunca lo vimos ni tomado, ni fumando, y creo ujú, que esas cosas se nos quedaron muy, muy grabadas. Tan es ujú, así que ninguno de los tres ni fumamos ni tomamos. Y ujú, lo digo porque lo ujú. intentamos, ¿no? Yo lo intenté en la universidad y nomás No no, entró. nomás no. O sea, sí, sí tiene mucho que ver esta parte de que a veces Totalmente, porque ellos ven. somos la figura que está ahí, pues, ¿no? Y entonces tú Sí. eres el adulto más cercano en el cual el otro va a querer ser y algún día no va a querer ser, pues, o sea, en la infancia somos los héroes y en la adolescencia somos el enemigo, pero al final en la adultez ya somos una mezcla de estos dos, porque ser el enemigo también es importante. Pues porque ellos van a definir lo que de nosotros ellos no quieren tener, ¿no? Pero ser el héroe, entonces decidamos, pues, qué clase de héroe quiero ser, ¿no? ¿Qué quiero moldear? Aparte, ahorita quiero decir también otra cosa, que como mujeres creo que es muy valioso cuando nuestros papás nos dan nuestro lugar. ¿A qué me Claro, refiero?
porque nos que, enseñan eso. exacto, o sea, que te traigan un regalo, que te den, no sé, o sea, como que tú de niño vas viendo como el estándar de si mi papá me dio esto, no puedo no recibir lo mismo de otra persona, no sé cómo, digo, no sé Ujú. si tenga mucho que ver o no tenga nada que ver, pero No, también querida, tiene todo. tiene todo que ver porque al final nuestros padres nos marcan los parámetros que nos van a, que cuando lleguemos a la vida adolescente y adulta nos van a tratar, ¿no? Entonces yo algo que yo siempre digo es trata a tus hijos tan bien como para que se den cuenta cuando alguien no los trata bien y se puedan ir, pues, ¿no? O sea, para que no digan, "O, a ver, ¿por qué este tarado me trata así? Si a mí, mis papás, y la gente cercana a mí, me trata con respeto, pero digo, si mi papá me dice, es que eres una cualquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando el novio me diga que soy una cualquiera, pues ni siquiera me va a extrañar, ¿no? O cuando me diga que soy una tarada, igual, si mi papá o mi mamá me tratan de esa manera, pues no me va a parecer extraño que la amiga o la pareja me trate de esa manera. No, perdón, o sea, tenemos que tratar a nuestros hijos como como vamos a querer que sean tratados el resto de la vida. Y claro, yo no puedo imaginar que algún galán de mi hija la trate feo, Y entonces, bueno, pues seamos conscientes de cómo le hablas, de cómo la tratas, de cómo la respetas, de cómo la amas. Pero si desde ti empezó el abuso, los malos tratos, la falta de respeto, esas cosas, pues evidentemente eso es lo que aprendemos. O sea, al final, vuelvo a decirlo, es el ejemplo. Y los hijos, algo que es muy útil entender es que los hijos aprenden, no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que ven. Porque entonces yo puedo decir, y no dejes que ningún tarado te trate mal, pero, pero te lo estoy diciendo de mal tono, pues. Entonces, pues, o sea, es Y estúpido. ves que la estás pegando a tu esposa o... Exacto, Sí. o sea, eso es lo que ellos ven, ¿no? Entonces, ser un padre consciente implica observar nuestras reacciones y todos hemos tenido malos momentos, se nos salió el chamuco, todo, este, y tener la humildad suficiente de decir, perdóname, me equivoqué. Yo algo que le decía yo a mi criatura es que es importante aprender a defenderte hasta de mí. Y si me tienes que poner límites, hazlo, si sientes que me estoy excediendo, ¿no? O sea, los límites no van para los otros y yo sí me los puedo brincar, no, van para todo el mundo, incluyéndome, ¿no? Entonces, revisar nuestras propias heridas, dónde estamos, de qué pie cojeamos, cuál es nuestra carencia y intentar mejorarla, pues, ¿no? Y esto, entender que educamos con el ejemplo, ¿no? Entonces, ser un buen papá no significa trabajar un chorro. Sí, claro, hay que trabajar un chorro, pero no es suficiente, o sea, no es lo único que hay que hacer en el caso de los varones, ¿no? Otra idea muy tonta que a veces hay es que no hay que mostrar vulnerabilidad. No es cierto, no es cierto. Un hijo que ve vulnerable a un padre y que luego lo ve levantarse, entonces no solamente le enseña expresión emocional, sino además le enseña que uno puede estar abajo y que luego puede uno estar arriba. Esta idea de tenemos que hacernos los fuertes, no, por favor, ¿no? Y que es mucho una idea muy mexicana, ¿no? Un buen padre nunca falla. No es cierto, perdón, somos humanos y entonces se vale decir, perdóname, no siento, no sé de esta tarea, pero podemos averiguar, para eso está el YouTube, para eso está, vamos a preguntarle al profe, no sé qué, ¿no? Entonces, los hijos no necesitan perfección, necesitan cuando nos equivoquemos, reparación, necesitan honestidad de parte nuestra y necesitan coherencia, ¿no? Yo voy a compartir una anécdota de cuando yo era chiquilla. Mi padre, que fue el mejor padre que pudo con los recursos que tuvo, un día de esos que llega de buenas, chiquillos, ¿eh? Chiquillos, llega de buenas y dicen que ayudo, ¿no? O sea, porque él pensaba que ayudaba.
pues no pensaba que fuera su obligación, él pensaba que era. Y entonces, si me ayudas con la tarea de los niños, y se acerca conmigo y me dice, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues estoy haciendo tarea de matemáticas. Secundaria, iba yo en primero de secundaria. ¿Qué estás haciendo? Y pues no me acuerdo qué eran, pero era algo de álgebra, algo de esas materias, ¿no? Mi padre estudió solamente la primaria. Claro que no tenía idea de lo que se estaba revisando. Él era maravillosamente bueno en las cuentas básicas, ¿no? Este, y entonces dice, ¿pero eso qué o qué? No, pues es que no sé, tengo dudas. O sea, ¿pero a qué vas a la escuela? Bueno, es que no pones atención. Y se armó un chisme, no sabes de qué tamaño, con grito, regaño, y no hubo nalgada, pues porque no hubo nalgada, no sé por qué, pero quedé regañada como trapo, porque resulta ser que no pongo atención en la escuela, porque Mi mamá entró y dijo, yo me encargo. Ella tampoco sabía mucho, pero ella sí tenía la humildad de ir con el profesor a decir, disculpe, no supimos cómo ayudar, enséñeme y no había problema, ¿no? Muchos años después, muchos, ya adultos, platicando, sale esta anécdota. Y mi papá dice, y ve, interesantísimo lo que pasó porque dice, yo sé que yo no sabía. Y entonces, le dije, ¿y tú crees que yo no lo sabía? Yo también sabía que tú no sabías. Le dije, ¿por qué lo estamos hablando 20 años después, 30 años después? Dios me dijo, porque uno no puede fallar. Dije, no, pa, qué perdido. Pues, y eso nos dio pauta para hablar de cómo nosotros estábamos haciendo, porque me decías que yo veo a tu marido como, ay, no sé, es que espérame, es que hay que resolver y agarrar el libro y todo, y cómo tu marido se sienta con tu hija. Le dije, es que no tenías por qué saberlo hacer todo. Eso hubiera sido, ahí no hubiera habido bronca. Pero cuando además reaccionaste con violencia, por no saber cómo explicar que no sabías, eso fue jodido. Y eso sí fue tu responsabilidad, ¿no? Entonces, y bueno, vino una disculpa y todo. Yo le decía, bueno, agradezco la disculpa, no la esperaba, no la pedía, no la necesitaba, pero la agradezco porque, y le decía, ¿y sabes por qué? Porque al final, 30, o sea, no puedo creer que 30 años te hayas aguantado esto. Uno necesita ser honesto y reparar inmediatamente. Perdón, me equivoqué, me exalté, no debí. La verdad es que te digo algo, yo no. Porque además, o sea, yo estudié una licenciatura y hay cosas que la chiquilla, las de prepa, por ejemplo, no tenía ni idea. Es que hay que ser diferenciales, ¿no? Yo decía, o sea, no tengo idea de cómo yo pasé esa materia. No tengo idea, pero tampoco pasa nada. Pues hay que resolverlo, pues, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que quiere un hijo? ¿Quiere un padre que todo lo sepa o quiere un padre que pueda intentar y resolver y buscar la ayuda? Porque además eso es enseñanza de vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos vamos a convertir en adultos que no todo lo vamos a saber. Pero ¿qué podemos? Podemos buscar, ¿no? Entonces, cuando un padre dice, me equivoqué, lo siento, está enseñando responsabilidad emocional. Me excedí, no debí, te regañé hace rato muy feo, este, o sea, y solamente tener la humildad, que creo que los adultos nos falta mucho eso con los hijos, pues, ¿no? Entonces, tener presencia, tener escucha, poner límites, ser un buen padre, un padre consciente, implica tener claro que los límites no son castigos, sino son forma de cuidado. Y si yo te digo, no puedes irte a jugar allá porque es peligroso, no lo estoy haciendo como castigo, ¿no? Sino lo estoy haciendo como una forma de cuidarte, ¿no? Regular nuestras emociones. Un padre que aprende a manejar su propio enojo, por ejemplo, enseña regulación emocional y hay que recordar, los hijos aprenden a partir de nuestro ejemplo.
¿no? Si yo le digo al hijo, no mientas, pero cuando viene el compadre y el compadre dice, oye, compadre, ya me regresarás el dinero que te presté. Ah, no, pues es que fíjate que es que el perro se enfermó y todo. Y el hijo se da cuenta que eso es una mentira, pues, o sea, no tiene ninguna coherencia, pues, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo, ¿no? Y entonces, pues si yo quiero un hijo respetuoso, empático, responsable, debo de modelar estas conductas, ¿no? Y para los padres, por ejemplo, que son, porque hay padre, acabo de enterarme, este es un hombre que tiene 42 años y que está siendo padre por primera vez, ¿no? Entonces, híjole, no es lo mismo ser un padre de veintitantos que un padre de cuarenta y tantos, ¿no? Y entonces, y que implica desafíos, por ejemplo, la tecnología como un desafío, entonces, este, eh, a veces nos resulta bien sencillo, y lo digo porque también lo hice. Yo decía, no, no, la tele no va, no, no, claro que la tele ayudaba a que yo tuviera un respiro, pues, entonces ponerle la peliculita era un respiro. Cuando yo misma, al principio yo decía, no, yo no voy a ser de esas señoras que va a utilizar la televisión como nana. Claro que la ocupas, ¿no? Pero bueno, pues entonces ser más consciente de si la voy a ocupar. Yo al menos decía no cualquier caricatura, no cualquier película, no que vea cualquier cosa, sino que bueno, pues si va a ver la tele, que sea Canal 11, cosas más educativas o cosas por el estilo, ¿no? Que nuestro estrés laboral no se los coma. Ellos no tienen la culpa de que tengamos un jefe mala onda, de que hayamos tenido un día pesado, de que el tráfico esté del cocol, de que no me paguen o de que yo qué sé, ¿no? De las cosas día a que día. laboralmente tenemos, ¿no? Y y entender que lo más importante es que los hijos recuerdan de un buen padre cuando nos contó un cuento, cuando jugó con nosotros, no los regalos, no la ropa, no los objetos materiales, sino cuando le creíste, cuando celebraste sus logros, cuando tuvo miedo, eso es lo que recordamos los hijos. Y yo le pediría a quien nos está escuchando, varón, es que recuerdas de tu padre como positivo. Y entonces, ¿de veras recuerdas el Atari que te compró o el Nintendo que te compró? Pues sí, sí, tal vez sí lo recuerdas, pero el día que celebró contigo ese gol, el día que en el fútbol, en el mundial, estuvieron juntos y gritaron juntos, o sea, porque entonces, papi, bueno, a los que son papis yo les diría, sí, está padre la festejada, ¿eh? Con amigos, pero si son padres, incluyan a sus hijos en esa festejada, que ellos sean parte de eso que a nosotros nos gusta. Tener un deporte es bueno. Entonces, si te gusta el fútbol, invita a tus hijos a ser parte del proceso. Celebra con ellos, escúchales, créeles. Y cuando tengan miedo, no les digas, échale ganas, ¿no? Sino, ¿por qué? ¿Qué pasa? A mí también me dio miedo. O sea, háblale desde tu experiencia. No tienes que ser un padre perfecto, ¿no? Doctora, ahorita con lo que está mencionando, y ya para terminar, hay dos temas, hay dos preguntas que tenemos ahí Ujú, que igual no lo comentaron, pero una es, ¿cómo influir en la confianza padre-hijo? ujú. ¿Cómo Esa se es puede la pregunta del construir? millón. Bueno. Porque yo entiendo, y más en esta situación en la que vivimos, yo prefiero, y bueno, no tengo hijos, pero a mi sobrino le digo, por favor, tú dime lo que sea, o sea, sea Ujú, malo o bueno, dímelo, por favor, yo te ayudo, yo voy a ujú, ir y te voy a salvar y te voy a, no a salvar, ujú. sino yo te voy a escuchar y voy a estar Ayudar. ahí contigo. Ujú, ujú. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Yo soy la tía alcahueta, por decirlo de alguna manera, Pero te pero puedo en decir los, que eso puede ayudar a construir un poquito más de confianza en el caso de tíos, pues en el caso de padres, alcahuetear no está tan buena, no es tan buena idea, pero, pero a ver, pero para querida, te para diría, los ajá, papás, es que si quiero que se comunique conmigo, si quiero que tenga confianza conmigo, tengo que enseñarle cómo se hace eso. Y entonces los papás somos así. ¿Cómo te fue en la escuela?
Bien. Y los chamacos siempre decimos, bien. ¿Y qué hiciste o qué? ¿O qué? Ah, pues no sé. ¿Tienes tarea? Sí. O sea, así son los chiquillos y no hablan más. Y entonces yo les digo, bueno, empieza por moldear lo que quieres que suceda. Entonces tú di, a mí en el trabajo me fue, fíjate que bien pesado, tengo un montón de chamba y no sé qué, y tengo ahí como un lío con un compañero, y no sé qué. To- Empieza por platicarle, empieza por contarle de ti. Si quieres que tenga confianza, empieza por compartir con tu hijo, ¿no? Nadie va a decir, va a tenerte confianza si tú dices, tenme confianza, pero tú no puedes tener la misma confianza para allá. Y entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a pensar, por ejemplo, lo voy a poner muy fácil ahorita, por ejemplo, con la tecnología que decimos estas cosas que los niños traen un chip y no sé qué. Y sí, pues es que este es su ecosistema y ellos entienden como mucho más fácilmente muchas cosas, ¿no? Confía en tu hijo que te puede enseñar. Pídele, dile, oye, estoy atorada. Fíjate que no sé hacer qué hacer con esto y confía en que tu hijo te va a decir, ay, pa, pues lo que tienes que hacer es esto. Y bueno, y los hijos, y si te choca cómo te contesta tu hijo, ¿qué crees? Revisa cómo contestas tú. Porque si te choca, que te diga, ay, papá, pues es que es bien fácil. O sea, perdón, pero revisa cómo estás contestando tú también, ¿no? Pero entonces, cuando el chiquito o la chiquilla ve que papá confía en ella o en él, ¿cómo se me ve esta camisa? Ay, pa, te ves bien guapo. O sea, son cositas que parecen tontas, pero ¿qué crees? Mandan un mensaje. Yo confío en tu opinión, yo confío en tu sentir, yo confío en lo que tú puedes saber. Yo confío y valoro lo que tú me estás diciendo. Entonces, la confianza va a ser en automático. También ella va a llegar y te va a decir, papi, ¿cómo me veo con este vestido? Papi, ¿me ayudas con tal cosa? Porque va a confiar en ti. La confianza es un proceso que no se puede solo pedir, que se tiene que construir a partir de. Y entonces yo preguntaría, ¿tú confías en tu hijo? Y yo te lo voy a decir yo como mamá. Yo decía que sí. Durante toda la infancia no hubo mayor tema. Cuando llegó a la adolescencia, evidentemente llegaron los miedos de qué tal si pasa algo, de qué tal si no sé qué, la. Y empezaron a haber como conflictos y después me di cuenta de que en realidad el conflicto más importante es que yo no confiaba en ella, en que yo no confiaba que ella iba a poder resolver. Hasta que sucedió algo, el temblor del 2018, ella está en el metro y se quedó atrapada un ratito en el metro. Y entonces le llamas, le llamas, le llamas, le llamas y yo ya sabía que esa hora ya iba rumbo a la casa y entonces, y no contesta, y ya sabes, se te va el alma, pero dije, bueno, y hablando con el papá, y así como voy a ir a ver dónde la busco, o sea, y yo estaba lejísimo, yo estaba en la oficina en Naucalpan, sin poderme mover, además, porque el tráfico se desquició y todo el rollo. Y después de un ratito pensé, dije, ella va a poder, hija de tigre, le hemos enseñado bien. Y sí, cuando apareció y dijo, no, papá, si nos quedamos encerrados, pero no sé qué. Y luego nos contó cómo hay una mamá muy desesperada, muy asustada, y unos chiquillitos muy angustiaditos porque la mamá no los estaba conteniendo a ella, no se podía regular a ella misma, no podía regular a los niños. Entonces les hizo así y les enseñó mira, tengo gatitos y mira, y no sé qué. Y ese momentito ella contuvo a los niños, no la mamá. Y ella era una adolescente, pues. Ahí fue cuando dije, ¿ves, estúpida? Ella podía. Iba a haber cosas con las que no pueda. Tú tampoco pudiste con todo. Pero espera a que cuando ella no pueda, ella se acerque y confíe. Pero empieza por confiar en ella.
Y yo les diría entonces a los papis, si tú has sido amoroso, si tú has sido bueno, si tú has estado presente, confía en en que todo eso, tu pequeño, tu pequeña, aquí lo trae. Confía en la crianza. Equivocada, con error, sí, como todas. Pero si has amado, confía en que ese amor va a hacer que esa chiquilla, ese chiquillo estén bien plantados en la tierra. Confía en lo que te puede enseñar, no importa la edad. Confía en cuando te diga, ay, papá, es que tengo miedo, no le digas, no, no existe. ¿Miedo de qué? ¿Miedo porque acompaña su miedo? Eso va a hacer que ella, que él, pueda confiar. Claro que no se va a acercar a contarte nada si tú no fuiste el que estuviste cuando tuvo miedo, cuando tuvo dolor, cuando no pudo, con la tarea de tercero de primaria. Si tú estuviste ahí, tu hijo va a llegar a sentarse a contarte, pa, estoy metido en un súper lío, reprobé, embaracé, lo que sea, pues. Pero lo voy a decir siempre, Sai, desconfía en quien te pide confianza sin ganársela. ¿Tú confiarías? Vamos a pensar, Sai, no me conoces. Y yo te digo, no, Sai, tú confía, yo no puedo, yo no tengo por qué hacerte daño. ¿De veras, de veras? A mí eso me da una desconfianza brutal. Pero si tú te ganas mi confianza, si tú me enseñas de ti, eso no significa que no me puedas traicionar, pero la verdad es que está más difícil, pues. Porque alguien que está dispuesto a abrirse a lo que el otro le puede dar, está dispuesto a conocer a ese otro. Créele a tu hijo cuando te dice que tiene miedo, valida, valora, cuando te dice este, que eso no le gusta o que eso no quiere, escucha. Así se gana la confianza. Sé la mejor versión de la mejor persona que conozcas con tus hijos, para que ellos a su vez hagan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, que no saquen lo peor de ti, que saquen la mejor versión de ti, y si nos equivocamos, si nos sale mal, si regañamos, si nos excedimos, pues tener la humildad suficiente de ir y poner nuestra cara y decir, lo siento, me equivoqué, vamos a corregir, ¿no? Así es, y de no imponer también, porque creo que a veces por ser adultos creemos que tenemos la razón y creo que ahí también tenemos un gran error. Pero ya Ujú. para terminar, porque ahora sí que este es un tema y sé que van a seguir preguntas y preguntas. ¿Cómo se puede aliviar esta parte, o más bien se puede aliviar la parte de un rechazo, de un abandono? Yo sé, yo ya sé la respuesta, pero me gustaría que por favor nos la dijera usted, doctora, y ya también para que nos diga dónde la podemos localizar, si queremos Ujú. ayuda psicológica, cómo podemos localizarla y demás. Perfecto. Sí se puede, por supuesto, todo se puede reparar, todo, todo, todo. El abandono paterno obviamente deja huellas, pero las huellas no son una condena y no significa que nos tengamos que quedar, así con esos dolores, ¿no? Perdón. La historia de alguien no se define por quien faltó, en realidad se define por quien estuvo. Y entonces una parte importante es que a veces las personas miramos solamente la carencia y no miramos lo que sí hubo, lo que sí estuvo, lo que fue bueno y nos quedamos solamente en lo que no hubo o en lo que no salió bien o en lo que falló, ¿no? Entonces, la ausencia paterna evidentemente puede doler muchísimo, pero no tiene por qué determinar toda la vida de la persona y entonces, si no sabes cómo, si no tienes idea, pues bueno, acércate, busca ayuda. Los profesionales en el área psicológica podemos ayudar a la mejor a que entiendas por qué ese padre se fue, por qué las cosas sucedieron de esa manera, a clarificar que nunca esas decisiones nunca tienen que ver con los hijos.
¿no? Y que entonces a lo mejor todas esas ideas que teníamos con respecto a yo por mi culpa, no es cierto. La verdad es que el único responsable de haberse ido fue la persona que se fue, ¿no? No, no es la mamá, no es la persona que tomó la decisión, punto, ¿no? Porque romper una relación de pareja con una mujer no significa que tengas que romper con todo, ¿no? Y entonces, y sanar no quedándote en la ausencia, sino quedándote en la parte que sí hubo y que seguramente fue muy rica y que por a veces por andar buscando la carencia, rellenar la carencia, andamos olvidando que en realidad no es cierto que nos hizo falta un padre. Lo que nos hizo falta tal vez es una explicación que no tenía que ver con nosotros y que y que no estamos careciendo de nada, en realidad, ¿no? Porque entonces cualquier ser humano puede formarse como un ser humano de bien con y sin la presencia de. Solo necesitábamos adultos saludables a nuestro alrededor. No importa si era papá, mamá, la abuelita, el tío, la nana o quien fuera. La verdad es que es un tema bastante interesante y muy, muy extenso. Ahora sí que ya nos le quitamos a la doctora un poco más de tiempo. La verdad es que le agradezco enormemente. Sé que van a surgir muchas dudas, yo lo sé. Aquí abajo, por favor, déjenos la pregunta o su duda y créanme que lo vamos a ir desglosando poquito a poquito, como lo hemos hecho con la pregunta anterior, que de hecho fue por eso que también le comenté a la maestra que nos platicara sobre esto. Espero que a Ujú. nuestra, ahorita no traigo el nombre, pero espero que les sirva porque yo sé que por ahí nos dijo que va a ser papá y pues es un proceso muy bonito, muy padre, felicidades y pues a vivirlo totalmente porque creo que se va muy rápido, entonces creo que sería algo que primero disfrutarlo, ahora sí que disfrutarlo, si se hace en pareja o no sea en pareja, creo que ya eso solamente ustedes lo sabrán, pero disfrutar a ese momento y de verdad que yo algo que les comparto es que, y siento yo que con eso podríamos cerrar, es que a veces nos olvidamos que nuestros papás también son humanos, que son personas que están aprendiendo a la par que nosotros. Yo lo aprendí porque a veces en la adolescencia o cuando ya estás más joven, pues a veces culpas a tus padres de muchas situaciones. Cuando creces un poco más tienes como esa noción de decir, híjola, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, así de fácil. Suena muy simple, pero ya cuando lo entiendes y lo comprendes, como que tratas de entender también que también no solamente, o sea, no solamente fueron papás, son humanos antes que papás y pues que estaban aprendiendo y que también tuvieron Así miedo es. y que tuvieron muchas, formas de que no sabían ni qué hacer y pues hicieron lo que pudieron. Entonces, Ujú. pues agradecemos a los papás, de verdad que espero que la pasen muy bonito, tanto mamás, papás como papás en general, se les agradece y que tengan un muy bonito día. Y pues bueno, nos despedimos. Aquí abajito vamos a dejar la descripción de la doctora, pero por favor díganos, doctora, invítenos a su podcast, que también ya lo tiene próximamente el próximo capítulo, si no mal recuerdo, ya en la siguiente semana. Sí. Siguiente semana tenemos próximo capítulo, capítulo 5 ya vamos. Muchas gracias, Ay. Yo nada más invitaría a este chico que te platicó que va a ser pronto papá. Es ama, ama profundamente. No importa si tienes miedo, no importa, ama y piensa, ¿qué te gustaría que tu hijo o tu hija pudiera platicar de ti más adelante? Entonces, es que mi papá es bien trabajador y mi papá me juega conmigo y mi papá, o sea, piensa en eso y eso haz. ¿Te vas a equivocar? Sí, claro, pero no te preocupes, él te va a enseñar, ¿no? Y entonces, pues invitarlos a mis redes sociales, con mi nombre completo me encuentran en Instagram, en Facebook me encuentran como maestra mtra.analaurarosas o en la página de Secapip, así como invitarlos a Depredadores, historias de abuso de poder. En junio estamos teniendo el mes del Pride
y entonces va a haber cursos sobre diversidad sexual, poliamor y todo lo que tenga que ver con diversidad sexual, porque estamos en el mes también del reconocimiento de la diversidad sexual. Entonces, ahí los esperamos. Este tema también sería muy bueno platicarlo próximamente. Pero Ujú. bueno, muchas gracias. Abajo les vamos a dejar la descripción de la maestra para que ustedes vayan. Igual de Capic por si ustedes quieren checar ahí los cursos, si quieren checar el contenido que tiene muy interesante. Abajo vamos a poner toda la descripción para que ustedes vayan directamente para allá y lo vean. De verdad que es muy interesante. Muchas gracias de verdad, maestra, por todo el espacio y por todo el tiempo que nos Gracias. otorgó. Y pues muchísimas gracias también a todos ustedes que hayan estado con nosotros todo este tiempo. Y ya saben, acá abajo, díganos qué tema les gustaría que platiquemos con la maestra, qué tema tienen ahí, por ahí hay dudas y demás. Con mucho gusto lo estaremos platicando. Nos vemos. Aira Rodríguez se despide. Hasta la próxima.